Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de nuestro podcast de Futuria, este espacio que ustedes, como ya conocen, viene constituyéndose en un sitio, un lugar de encuentro de profesionales para analizar la inteligencia artificial desde sus distintos ámbitos, porque realmente es una tecnología tan maravillosa y tan amplia que no terminamos nunca de abordar todo lo que está involucrando, todo lo que está implicando, toda la transformación que está generando esta tecnología en el mundo entero. Entonces, para nosotros es siempre un placer presentarles profesionales con una visión bastante interesante con relación a la aplicación de la inteligencia artificial y eso nos alimenta, nos da nuevos conocimientos, nos ayuda a adaptarnos a este entorno, a este contexto digital y de profunda transformación que está logrando la inteligencia artificial. Dicho eso, y antes de empezar con el tema del día de hoy, que es un tema muy interesante, quiero agradecerles porque ya hemos llegado a los 45,000 miembros en nuestra comunidad de Futuria en Substack, 45,000 miembros de más de 60 países. Créanme que como director de Futuria y como realizador de este proyecto, me es tremendamente satisfactorio de que tenga tan gran acogida, de que les guste, de que toda la información y toda la información que generamos en compañía de todas las personas, de nuestros invitados, porque todos aportan un granito de arena en este proyecto, sea también recibido por todos y cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias. Desde este año 2025 comenzamos un proceso también de colaboración con asociaciones, gremios profesionales. Ustedes van a irse dando cuenta a través de la información que compartimos en los boletines que les enviamos, de todas estas colaboraciones que van engrosando esta comunidad. Nuestro objetivo, mi objetivo personal es justamente consolidarnos como una de las comunidades más importantes y más relevantes de inteligencia artificial en el ámbito en español, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes van a ir enterándose de todas las alianzas que vamos a comenzar a generar en beneficio de todos, porque la idea es que todos nos vayamos alimentando de distinta información relacionada a la inteligencia artificial y esto solo se logra a través de alianzas estratégicas, de colaboraciones, en fin. Entonces, les invito a estar atentos para esto. Y finalmente, como otro punto adicional, porque de manera permanente estoy pensando cómo seguir aportando valor a toda nuestra comunidad. Comenzamos con nuestro primer seminario internacional este año, un seminario bastante valioso, bastante importante, sobre todo en este caso para Latinoamérica, porque vamos a hablar de las políticas y regulaciones globales de inteligencia artificial y las perspectivas para América Latina. Esto es muy importante porque normalmente la inteligencia artificial en los países del norte, en los países más desarrollados, es donde se están estableciendo las regulaciones, las normativas necesarias para el desarrollo de esta tecnología. Y en América Latina no necesariamente estamos tan conectados, no necesariamente estamos avanzando al ritmo que deberíamos avanzar y se hace importante que nos vayamos involucrando, que nos vayamos conectando a esto. Entonces, este seminario tiene como objetivo eso, ver cómo nos impacta como región lo que está sucediendo a nivel de la gobernanza y de políticas públicas y de normativa y regulaciones internacionales, globales, cómo eso nos impacta, cómo nos impacta en nuestro desarrollo, en nuestra competitividad, en nuestro desarrollo económico, porque es importante, cómo todas estas decisiones nos afectan y cuáles son los desafíos y qué oportunidades plantea también estas políticas internacionales para la innovación y la competitividad de nuestra región. Entonces, les invito desde ya a que vayan inscribiéndose, vayan reservando su plaza en nuestro seminario. Para este seminario nos acompaña un profesional de talla mundial, es una líder de gobernanza, políticas y ética en el campo de la inteligencia artificial. Ella es Merve Hickok.
es presidenta y directora del Centro de Inteligencia Artificial y Política Digital, asesora experta de inteligencia artificial para organismos internacionales como UNESCO, Comisión Europea, OCDE, entre otras. Una de las 100 mujeres más brillantes en la ética de la inteligencia artificial, reconocida en premio en el año 2021, es profesora y académica en la Universidad de Michigan, así que hay muchísima experiencia en nuestra profesional para este seminario, por lo que les invito a participar, a inscribirse. El seminario se llevará a cabo el 19 de febrero de 2025, el próximo mes. Nos faltan básicamente un poquito más de 2 semanas y media. Bueno, el día de hoy entonces entramos al tema. Ustedes saben que la inteligencia artificial está transformando nuestro mundo de una manera que no tenía precedentes. Esto ha dado paso realmente a que ciudades en este campo, ¿sí? Las ciudades puedan llevar a cabo un salto significativo en términos de eficiencia, de productividad, optimización de recursos, a ofrecer más y mejores servicios personalizados a los ciudadanos y una infinidad de ventajas adicionales. Pero claro, estas innovaciones también nos exige plantearnos preguntas del tipo de cómo podemos garantizar que esta tecnología sea accesible para todos, qué papel deben jugar las políticas públicas en su implementación, qué estrategias podemos implementar para fomentar la participación ciudadana en el diseño y desarrollo de estas ciudades inteligentes, porque se vienen verdaderas ciudades inteligentes. Y para esto nos acompaña el día de hoy un profesional que tiene una experiencia extraordinaria. Él es Esteve Almiral. Esteve es experto en innovación, director del Centro de Innovación en Ciudades. Ha impartido clases en universidades, en diversas universidades, entre ellas Berkeley, y hay muchas otras, ESADE y una cantidad de otras más. Posee una sólida formación combinada en inteligencia artificial y ciencias de la gestión con enfoque particular en la innovación. Además, ha trabajado como experto para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Europea. Ha estado profundamente involucrado en el movimiento de ciudades inteligentes. Es consejero de la European Network of Living Labs y miembro del Grupo de Política y Estrategia de Innovación Abierta de la Comisión Europea. Su trayectoria profesional se ha centrado en las tecnologías de la información, en áreas como la consultoría, el sector bancario y las finanzas. Ha trabajado durante más de 20 años en cargos vinculados a sistemas de información, organización y marketing. Como emprendedor, ha fundado varias startups en estas áreas. En el ámbito académico, Esteve ha estado involucrado en múltiples programas y creó un programa sobre ciudades inteligentes junto al Banco Mundial que ha tenido una gran acogida. Es un apasionado de la innovación y tecnología y de cómo éstas están cambiando y transformando la forma en cómo innovamos. Como ven, se trata de un profesional con una experiencia realmente destacable. Mi querido Esteve, muchas gracias por estar aquí, gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias, Sergio, y muchísimas gracias por la introducción. A ti, encantado de estar en Futuría. No, pues para mí es un placer siempre tener invitados tan excepcionales en cuanto a la preparación, a la experiencia, porque eso nos aporta valor, nos aporta a entender, ¿sí? Al resto de personas de cómo está impactando la inteligencia artificial, en este caso en tu campo de ciudades inteligentes, porque creo que hay una beta por trabajar enorme. Yo creo que ahí hay un nuevo nivel, ¿no? Al que podrán alcanzar las ciudades para beneficio de los ciudadanos. Así que para eso te tenemos acá y gracias por aportarnos todo este conocimiento durante este tiempo de podcast. Sí, justamente es esto. Ayer veíamos cómo OpenAI anunciaba el primer agente, Operator, este agente que es capaz de manejar webs, etcétera, etcétera. Bueno, las ciudades, al igual que otras muchas partes de las administraciones públicas, trabajan solo con información. Y buena parte de nuestra relación con las ciudades y con la administración pública es manejar sus webs. Muchas veces a base de una cantidad interminable de pasos en los que muy pocos entienden, porque para esto hay que ser experto en la burocracia de esa ciudad o de ese país.
Y esto requiere una formación específica, que no todo el mundo es capaz, al menos las primeras veces, ¿no? Pero esto es algo que puede solucionar estas nuevas herramientas de agentes y lo pueden hacer por nosotros. Con lo cual, aquí va a cambiar muchísimas cosas porque estas herramientas son capaces de adaptarse a cómo nosotros entendemos de hacer todos los pasos burocráticos que muchas veces a nosotros nos costaría mucho esfuerzo. Totalmente, gracias, gracias, Esteve. Antes de hacerte algunas preguntas en torno Sí, al tema de hoy, quisiera que nos hables de tu experiencia, porque ahí hay temas muy interesantes con relación al proyecto con el Banco Mundial de Ciudades sí. Inteligentes, director. ¿Cómo inicias y cómo se ha ido desarrollando esta experiencia a lo largo de tu trayectoria? Bueno, esto empezó hace bastantes años, ahora esto empezó hacia el 2009, 2010, en donde dirigí un conjunto de proyectos europeos alrededor de ciudades inteligentes, se llamaban Open Cities, Commons for Europe, etcétera. Fue la época del nacimiento de Code for America, en donde nosotros así hicimos en esa época Code for Europe, y estoy involucrado en todo esto. En esa época fue cuando colaboramos con el Banco Mundial también se acercó a Barcelona, también el Banco Iberoamericano, y hicimos un conjunto de proyectos básicamente alrededor de dos tipos de ejes. Unos fueron los de código abierto y los de datos abiertos. Era la época de la innovación abierta y también del código abierto y datos abiertos, y alrededor de ahí hicimos un montón de proyectos. Después mi trayectoria ha ido más hacia Innovation Policy, ha ido más hacia temas de inteligencia artificial, etcétera, y los temas de datos abiertos y código abierto probablemente no tienen la eclosión que tuvieron hace 10 años, y esperemos que ahora con los temas de inteligencia artificial que están surgiendo, la inteligencia artificial generativa, veamos una nueva explosión porque es una oportunidad para el sector público en general y especialmente para las ciudades, administraciones regionales, locales, etcétera, de romper esta brecha burocrática que se ha creado entre la administración y los ciudadanos. Y yo creo que eso es una parte fundamental que la inteligencia artificial va a ayudar muchísimo. Claro, va a ayudar si es que las ciudades, incluso los países, le ponen atención a los Claro. proyectos de inteligencia artificial. Ser más eficientes en el sector público siempre ha sido una necesidad y un deseo de todos los ciudadanos. Y yo creo que hoy es la oportunidad maravillosa realmente de reinventar muchas cosas, muchas cosas. Esteve, en el campo de las ciudades, de la innovación, en fin, ¿cómo viste tú ya la llegada de la inteligencia? Porque yo ciertamente hay un hito ahí, hay un punto de inflexión con la llegada de la inteligencia artificial generativa. Y en tu caso, ¿cómo ves la adopción? ¿Cómo fue este proceso de incorporar en el proceso de innovación que creo que te lleva a otros niveles impresionantes, ¿sí? La inteligencia artificial, esta tecnología para las ciudades. En ese momento, cuando empezó la inteligencia artificial en las ciudades, empezó de la mano de los sensores. Fue la época en que se colocaban sensores en toda la ciudad y a partir de ahí se recogían datos y con estos datos teníamos información, etcétera. Esta fue la gran época y esa época estaba marcada por la eficiencia y la eficiencia en la gestión del tráfico, la gestión semafórica, la recogida de basuras, se trataba de hacer ciudades más inteligentes. Y eso ha sido, yo creo, plenamente incorporado en la mayor parte de las ciudades, y esto ya es algo que forma parte del día a día, ¿no? Ahora nos vienen dos revoluciones importantes en las ciudades. La primera revolución que vamos a ver, o perdón, una de esas dos revoluciones, es la de los coches autoconducidos. Los coches autoconducidos tienen con ella, vienen con la promesa de reducir muchísimo el parque de vehículos que tenemos en las ciudades y de proporcionar transporte 24 por 7
Es decir, cualquier día de la semana, cualquier otra, a un coste en el futuro, esperemos que muy bajo, a todos los ciudadanos. Hacerlo desde el coche individual, pero también habrá transporte autoconducido colectivo, en minibuses, en buses, etcétera, etcétera. Con lo cual, esta reducción de coste va a ser algo como muy importante, ¿no? Esto es importante porque esto nos va a redefinir nuestras ciudades. Imagínate, por ejemplo, tú mira una ciudad cualquiera, ¿no? Y miras, ¿cuánta superficie dedicamos al coche? Y la superficie que dedicamos al coche es enorme. Esa superficie que dedicamos al coche, ¿cuán eficiente es? ¿Cuán bien aprovechada está? Y verás un montón de coches con una sola persona, aparcados, etcétera, etcétera. Es decir, un montón de coches que realmente no son necesarios. Si una buena parte de esos vehículos se transformasen en un vehículo bajo demanda, en un público, privado, mixto, minibuses, etcétera, habrá un conjunto de cosas. Recuperaríamos una gran parte de nuestras ciudades para hacer ciudad, para vivir, para plantar árboles, hacer servicios, etcétera, etcétera. Eso va a cambiar mucho, pero no va a cambiar solo el espacio, también va a cambiar el tiempo. Es decir, si tú tienes la posibilidad de ir a cualquier otro punto de la ciudad a cualquier hora a un precio barato y los coches eléctricos autoconducidos van a llevar esto, es decir, estamos durante casi 100 años, hemos estado en un coste por milla de alrededor de $1. La promesa de los coches eléctricos autoconducidos es reducir esto a 20 centavos. Claro, es algo importante, ¿no? Claro, si esto sucede en nuestra ciudad de 15 minutos, esos 15 minutos ya no van a ser los 15 minutos a pie, van a ser los 15 minutos en coche autoconducido, va a ser otro tipo de ciudad, en donde vamos a poder ir probablemente con seguridad y tal. Esta es una revolución y es una revolución que sería interesante que no solo el sector privado, sino también el sector público se tomase en serio, porque es una revolución que no va a ir, no puede o no debería ir solo de la mano del sector privado. También el sector público debería tomarse esa revolución en serio. La otra revolución es la que hablábamos antes, la de la IA generativa. La IA generativa, todo lo que hacen las administraciones públicas, todo es información. Es decir, vas ahí, pides un permiso, una subvención, haces un papel, todo es información. Y hoy en día casi todo se hace a base de webs, webs que a veces son muy complicadas. Esta es la verdad. Supongo que en los demás países pasa lo mismo que en España. Hay veces que las webs dices, Dios, ¿quién ha diseñado esto? ¿Por qué las cosas no pueden ser como Amazon, como OpenTable o como Google o como... y tiene que ser algo tan complicado? Y si todo esto se transforma en algo en donde la interficie sea la conversación normal, que es lo que tenemos con estas herramientas de IA generativa, como ChatGPT, etcétera, etcétera, y puedes hacerlo incluso por voz, como puedes interactuar hoy en día con todas estas herramientas, y pueden hacer cosas por ti. Y si hay 28 pasos que hay que hacer, tú no tienes por qué conocerlos, etcétera, etcétera, sino solo en donde cuando haya que tomar una acción, que es lo que hacen hoy en día estos agentes, el que ayer presentaron los de OpenAI, ¿no? Claro, esto va a cambiar la relación entre ciudad y ciudadano de una manera radical, ¿no? Y va a permitir, pues, ciudades mucho más, en donde todo el mundo esté al mismo nivel, etcétera, etcétera, cosas que hoy en día es difícil. Hoy en día necesitas expertos, necesitas a veces pedir turno, necesitas hacer un montón de cosas que, si Dios quiere, con todo esto va a desaparecer. Gracias, Esteban. Y en realidad el potencial es enorme, enorme. Ya cuando entiendes esto, esta tecnología, dices, oye, solo es cuestión de arremangarse la camisa y ponerse a trabajar porque se puede hacer maravillas. El hecho de trabajar, si algo tienen de positivo los gobiernos, las ciudades, es que manejan los datos Claro, de los ciudadanos. Está ahí lo claro, más difícil que le costaría a una empresa privada, salvo las grandes corporaciones que claro. que tienen la información de todo el mundo, y claro, eso es un privilegio de pocas corporaciones. El resto, después de estas corporaciones, el que tiene más poder son los gobiernos, las ciudades, Claro. que consolidan los datos y muchas veces los datos ya muy bien estructurados, solo es cuestión de Ujú. trabajar en proyectos de implementación de inteligencia artificial, porque la materia prima está ahí, la materia prima Claro.
Entonces, de ahí ya dar un paso, claro, no es un paso sencillo, hay toda una estrategia, hay desafíos que hay que abordar, pero se puede hacer. Además que las ciudades y el sector y los gobiernos tienen también los fondos. Hay los fondos. Simplemente Sí. tema de decisión política muchas veces para implementarlo, ¿no? Se está haciendo, es decir, tienes un montón de ciudades. Hace poco hemos hecho un estudio y tenemos una recopilación de chatbots no de los antiguos, no de los chatbots tradicionales, sino chatbots con IA generativa, hechos la mayor parte de ellos en base a GPTs con OpenAI, la mayor parte. Hay alguno que no, pero la mayor parte. Muchos de ellos funcionando con WhatsApp, muchos de ellos en América Latina en donde son, claro, iniciativas muchas veces locales. Tenemos en México, en Bogotá, en Buenos Aires, en América Latina, ¿no? Y en muchos otros sitios. Y después en los más tradicionales como Singapur, Corea, Estonia, ahí por supuesto también hay, y pocos en Estados Unidos, pero alguno hay, ¿no? Y son chatbots hechos por equipos pequeños, porque tampoco necesitas para hacer un GPT un gran Claro, equipo, así es. en donde dan información, poca cosa más, tienen algunas funcionalidades, es decir, puedes hacer un submit de un documento, de una petición, de un coche que está mal aparcado, una farola que no funciona, este tipo de cosas, puedes meterlo directamente vía chatbot, simplemente incrustando el documento, la foto o lo que sea. Tampoco hacen muchas cosas más, es decir, es un estadio inicial, pero hay bastantes casos y estos casos seguro que se van a profundizar. Pero solo ya empezar por ahí Claro, ya haces mucho, ya realmente claro, ganas eficiencia, productividad, solo con pequeños proyectos de implementación claro, de chatbot desde el mismo uso de los grandes modelos de lenguaje tipo ChatGPT, en fin, claro, tomando los recaudos de la privacidad de datos, en fin, pero desde ahí haces mucho, ya haces un cambio. Y claro, ese es el proceso en el que nos encontramos. Es decir, que las personas comiencen a familiarizarse y a conocer el potencial de estas herramientas y cómo nos ayudan, ¿no? Pero se puede claro. hacer muchísimo ahí. Desde tu perspectiva, y aquí quiero hacer un paréntesis un poco al tema. España, vi la noticia recientemente, lanzó su propia inteligencia artificial en un proyecto bastante interesante. Obviamente Sí. parece que ha recibido críticas, que no es lo que esperaban, en fin, pero creo que es el paso necesario que todos deberían hacer. De hecho, yo creo que debería haber una inteligencia artificial propiciada por Naciones Unidas, porque no podemos depender de pocas corporaciones. Todo lo que estamos haciendo día a día, los millones de usuarios, es darles más poder a OpenAI y a todas estas grandes corporaciones. Y ya vemos ahí cómo comienzan a actuar estas grandes corporaciones. Mira esto que anunció el día de ayer o antes de ayer Trump, eliminando algunas trabas que tenía con la relación del avance de la inteligencia artificial, y eso supone dejar un poco con rienda suelta a las grandes corporaciones, y los intereses privados no necesariamente comulgan con el bien común, con la sociedad, ¿no? Entonces, Mm. yo creo que debería haber una inteligencia artificial que sea libre de todo este tipo de intereses privados, particulares, y España, al haber dado este salto, me parece que está haciendo una cosa importante. ¿Qué piensas tú al respecto? A ver, este es un tema básico, ¿no? Y es el tema de soberanía digital. Y este es un tema absolutamente básico. Es Total. decir, tiene que haber cosas privadas, por supuesto, pero esto ya las habrá. No tenemos que preocuparnos mucho porque haya cosas privadas, porque ya las habrá, ¿no? Y hoy en día estamos en esta polarización entre las empresas privadas americanas y las empresas chinas, en donde en ambos casos tienen modelos de lenguaje muy importantes, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que decidir si queremos tener soberanía digital o vamos a comprarles a los chinos y a los americanos. Porque claro, pensar que nosotros vamos a regular o decidir cómo van a ser los modelos chinos o cómo van a ser los modelos americanos, eso es soñar, eso no va a pasar.
Nosotros vamos a poder controlar y hacer cosas con nuestros modelos. Y nuestros valores, nuestra cultura, etcétera, va a estar reflejada con nuestros modelos. Los modelos chinos, queramos o no, tendrán la cultura china y los valores chinos y los modelos americanos exactamente lo mismo. Entonces, justo junto a estos grandes modelos que ya van a existir y van a estar, tenemos que hacer el esfuerzo para tener modelos latinoamericanos, modelos europeos, que sean open source, que sean de empresas privadas latinoamericanas, europeas, etcétera. Tener una presencia en el mundo, porque esto es fundamental lo que está pasando en inteligencia artificial. Y sin una presencia en el mundo, lo único que podemos hacer es comprarle a los chinos o a los americanos. Y esto buen negocio no es. Totalmente de acuerdo. Por eso decía que más allá de las críticas, la gente no entiende lo que está detrás, la importancia justamente de lo que tú dices, la soberanía digital. Y en este contexto se va a volver fundamental el hecho de controlar tus datos, no simplemente consumir la tecnología de Estados Unidos, que siempre tendrá sus intereses, China tendrá sus intereses. Uno mismo tiene que generar su propia inteligencia artificial adaptada al contexto, a la cultura, a la idiosincrasia del país, y eso es fundamental, fundamental. Claro, tienes que conocerlo, tienes que aprenderlo, tienes que tener talento formado en todo esto. Y esto no quiere decir que no utilices los modelos americanos y chinos, por supuesto. Claro, No hay ningún problema en utilizar los modelos disponibles, vengan de donde vengan y sean de donde sean. Utilizarás el modelo más adecuado. Pero tú no puedes ser, no puedes renunciar a ser un actor en todo esto. No, no puedes decir, bueno, yo solo me voy a dedicar a consumir y no voy a ser un actor en todo esto. Renunciar a esto es renunciar a mucho y esto no, no podemos hacerlo. Tenemos, además, hoy en día hay muchísimos, muchísimos. Empieza a haber algunos modelos chinos en donde nos enseñan el camino con poco dinero, con pocos recursos, están haciendo modelos que compiten perfectamente con los americanos. DeepSeek R3, que es un modelo que costó 5 millones de dólares, compite con O1 de OpenAI. Es decir, bueno, se pueden hacer cosas desde Latinoamérica y desde Europa. No es que no se pueda hacer nada, al contrario, se pueden hacer cosas, tenemos la capacidad de computación, tenemos el talento y hay que hacerlo. Desde la perspectiva privada probablemente van a salir pocas, porque no tenemos el ecosistema privado que genere OpenAI. Pero bueno, podemos hacerlo desde lo público. Esto es lo que se está intentando hacer en España. Y el objetivo de los modelos españoles, el objetivo de lo que se ha hecho en OpenSC, no se trata de competir con OpenAI. Este no es. Se trata de generar el talento, se trata de hacer modelos pequeños, se trata de tener el talento y la capacidad para hacer estas cosas y, por lo tanto, de poder ser actores de primera línea en este mundo. Se trata de tener soberanía digital, no de quitarle el negocio a OpenAI. Por lo tanto, nuestros benchmarks son bajos, por supuesto, es lógico, se está empezando, ¿no? de Van a ser acuerdo. bajos. De acuerdo, y es así. Y otro tema muy importante es justamente, mira que Trump anuncia 500 billones de dólares para el proyecto Stargate. Target. ¿Eso qué implica para el resto de países? Que va a haber, si es que no se cuida y no se genera un ecosistema de inteligencia artificial en los países, va a haber fuga de talentos. Simplemente es así. Claro, O sea, ya la hay. Los Estados Unidos son especialistas en captar talento y en robar cerebros de todos los países. Y esto es abismal, 500 billones. Entonces, si no estás preparado, ¿sí? Para generar un ecosistema robusto dentro de tu país, para mantener a las personas, porque hay mucha gente que está formada, que es muy capaz, pero que si no tiene dónde crecer, que si no tiene dónde aportar valor, simplemente, oye, me voy a los Estados Unidos porque allá hay un proyecto donde van a comenzar a pagar, pero extraordinariamente bien, porque de esos así se destacan los norteamericanos, ¿sí? En Ujú. este tipo de campos. Entonces va a haber fuga de talento y eso sí es estratégico, ¿te das cuenta? Entonces, el hecho de que España haya empezado su propio desarrollo, su propia inteligencia artificial, es estratégico en muchos sentidos y uno de estos es la captación y el hecho de que los talentos se queden Mm. en el país porque ven que hay posibilidades, porque ven que hay forma de aportar al desarrollo del país, ¿no? Sí, no se trata solo de pagar. El talento quiere oportunidades y quiere oportunidades para hacer cosas relevantes.
Entonces, bueno, probablemente pagarás menos en España, seguro que pagarás menos Pero en el España. aporte que das. Claro, pero si tú tienes oportunidades de hacer cosas relevantes, pues habrá gente que se quede. Si no hay ninguna oportunidad de hacer cosas relevantes y te tienes que dedicar, pues a hacer de cocinero o vete a saber qué, pues claro que te vas a ir. ¿Qué vas a hacer? Irte. Los americanos no es que lo pongan fácil, porque lo ponen difícil. Encontrar una visa en americano, un HB1, un H1B y tal, es complicado, etcétera, etcétera. Pero ahí hay oportunidades y la gente va por las oportunidades. Lo mismo tenemos que hacer con nosotros, generar esas oportunidades. De acuerdo, pero ¿sabes qué? Que los Estados Unidos están facilitando, incluso, mira aquí entre paréntesis, una visa para gente con formación en inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial de por sí Sí, ya está declarado como objetivo y estrategia nacional. sí, Entonces, incluso han facilitado un tipo de visa para profesionales de inteligencia artificial. Los sí. norteamericanos nunca dan un paso en falso. Los norteamericanos siempre tienen pensado bien su estrategia. Y bueno, ante eso todo el mundo tiene que actuar y prepararse y hacer las cosas como se debe. Y yo por eso aplaudo que España haya tomado esta gran iniciativa, aunque ya haya recibido bastantes críticas. Creo Bueno, que no se está viendo el potencial de esto. bueno, las críticas son las obvias, ¿no? Es decir, el modelo que se ha generado, que es un modelo muy inicial y muy básico, y que además es un modelo en bruto, que es open source y tal, no es el mejor modelo del mundo. No, no lo es. Pero Pero por algo se el tiene que empezar. objetivo, claro, el objetivo no era ser el mejor modelo del mundo, el objetivo era poder tener y generar talento en ese campo que no fuese un talento ni chino ni americano, sino que fuese un talento genuinamente europeo y genuinamente desde lo público, ¿no? Y este es el objetivo que se está consiguiendo y esto es un objetivo importante, el que todos deberíamos, porque esta tecnología va a cambiar muchas cosas. De acuerdo. Y esto va relacionado con nuestro tema, el tema de las ciudades inteligentes. Necesitas datos, imagínate, entonces ya logras conjugar, consolidar un ecosistema de inteligencia artificial. Los proyectos cada vez van a ser más frecuentes, las iniciativas cada vez van a ser mejores y obviamente los resultados para los ciudadanos es una mejor calidad de vida, porque yo veo que la calidad de vida va a generar, va a crecer. Yo soy de los que pienso, oye, la inteligencia artificial, si te hace más productivo y eficiente como efectivamente te hace, tranquilamente nosotros podríamos proponer, o debería proponerse, de que podamos trabajar. Oye, ¿por qué no trabajamos solo que la jornada laboral sea 7 horas o 6? Mm, ¿Por qué no? Porque hoy es posible. Antes no, mm. antes las 8 horas, ok, pero si tienes ya implementada inteligencia artificial en toda tu organización, entiendes que dando 2 horas menos de trabajo o 1 hora menos de trabajo a mi gente, oye, les Mm. estoy haciendo más, la vida mucho más agradable, el trabajo aquí en nuestra organización mucho mejor. Entonces, yo creo que hay muchos beneficios por ahí también. ¿Qué opinas al respecto? Sí, sin duda. Es decir, el problema que tenemos siempre en este tipo de cosas es que no estamos solos. Es decir, las empresas, las organizaciones, las empresas, los gobiernos, los ayuntamientos tienen que ser competitivos. Este es nuestro gran problema, ¿no? Por lo tanto, podemos utilizar muchos de estos factores, pero mientras tengamos organizaciones que sean competitivas. En esto hay muchas startups que tienen estas ventajas y que utilizan estas ventajas para atraer un talento que si no, no vendría a estas startups. Por lo tanto, vamos a ir probablemente a un modelo muy, muy disperso, es decir, el modelo de que todo el mundo trabaja de 9 a 5, o de 8 a 6, etcétera, ese modelo del siglo XIX, del siglo XX, eso ha desaparecido. Va a haber muchas formas diferentes de trabajo en donde la gente va a poder escoger pues, cosas más light, cosas menos light, y necesitamos una regulación que permita a todos esos tipos de formas de trabajo. Es decir, si uno quiere trabajar en las empresas de lo más y hacer no sé qué y dormir en la empresa y trabajar 7 días de la semana o 8 días de la semana si hace falta, pues eso va a existir. Si uno prefiere tener otro tipo de vida y otro tipo de trabajo más relajado, etcétera, etcétera, también va a existir, ¿no? Porque hay muchas formas diferentes de competir. Yo creo que tenemos que ir a modelos diversos porque el mundo va a ser diverso. Y mira que esto va a implicar, solo con algunos detalles, se dice que va a haber un impacto en lo laboral,
ujú, se van a perder plazas de trabajo. Yo creo que sí, efectivamente van a haber plazas de ujú, trabajo que se pierdan. Se van a crear otras que compensen de igual magnitud o menor en un inicio, pero al final del día y en el largo plazo va a ser mucho mayor la compensación, el efecto este de compensación. Sin embargo, creo que también ahí vienen las políticas públicas, hay que generar políticas públicas ujú, para fomentar a las empresas, para incentivar a las empresas que no despidan, que formen a las personas, en fin, una cantidad de acciones que se deben tomar para que no haya este efecto, ¿no? De que la gente, porque cuando tú ves, cuando yo soy un asiduo usuario de inteligencia artificial, tengo mis GPTs, mis recursos, en fin, cuando tú ves lo que pasa, sabes que un agente, un GPT, te puede reemplazar a dos, tres asistentes que en este momento ujú. hacen trabajos en el sector público muy reducidos, ¿sí? Muy específicos. Y un GPT te puede reemplazar a los tres sin ningún problema. ¿Sí? Entonces ahí vas a tener que generar política pública, incentivar a través de reducción de impuestos, no sé, tantas cosas que se pueden hacer para disminuir este efecto. Pero bueno, esto, ya con el tema de las ciudades inteligentes, Esteve, ah, ¿cómo has visto tú en los proyectos en los que has estado involucrado los desafíos, los principales desafíos, los principales puntos críticos en los proyectos de adopción de inteligencia artificial? ¿Qué ha sido de tu experiencia lo que más ha ido costando en este proceso? Bueno, de los nuevos, de inteligencia artificial generativa, claro, una de las características es la facilidad de adopción. Es decir, piensa que muchos de estos proyectos están en WhatsApp. Es decir, la comunicación es vía WhatsApp. Es decir, la facilidad de adopción por parte del público, que además se adapta al tipo de lenguaje, a la lengua que tú quieras utilizar, al tipo de léxico que tú quieras utilizar, etcétera, es algo mucho más fácil que cualquiera de los proyectos que hemos tenido antes, ¿no? Eh, eh, Hacer el proyecto en los niveles en donde estamos, los que hemos ido investigando, es relativamente fácil. La mayor parte de ellos, bueno, casi la totalidad de ellos, son proyectos que dan información. Es decir, se trata simplemente de recopilar la información. Los sistemas de inteligencia artificial generativa no requieren que tú la organices, es decir, ellos son capaces de organizar por sí mismos informaciones a veces muy complejas, como las legales, en donde hay dependencias mil que tú no sabrías hacerlo. Incluso eso son capaces de organizar. Es decir, que es relativamente sencillo. La parte de testeo, pues nuevamente es relativamente sencilla. En este sentido, no. Quizás la parte más importante es el liderazgo interno para hacer que estos proyectos salgan a la luz y funcionen, ¿no? Hay una presión externa obvia, y es que todo el mundo está utilizando ya ChatGPT, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es algo en donde es como cuando con las webs, ¿no? ¿Cómo es que no tienes una web, ¿no? Pues dentro de poco veremos el cómo es que tú no tienes inteligencia artificial generativa. Veremos este mismo fenómeno, y esto supone una presión hacia los gobiernos, las autoridades públicas, de subirse también a este tren, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Pero hay reticencia. Entonces te encuentras casos muy curiosos, ¿no? Te encuentras, por ejemplo, en América Latina, muchos casos de grupos pequeños, de ciudades ágiles, en donde por una razón u otra, pues hay un pequeño grupo, que no necesitas unos grandes grupos para hacer un GPT de OpenAI y conectarlo con WhatsApp. No necesitas una sofisticación técnica enorme en el estadio en donde estamos, ¿no? Y tienes grupos pequeños que son muy ágiles y que hay una cierta voluntad política de hacer algo diferente para esa ciudad, y lo ponen en marcha. Y esto es el caso, la situación en la que estamos, ¿no? Necesitamos una conciencia política de que el user interface del ratón, el clic, etcétera, se va acabando. El próximo user interface va a ser el lenguaje natural. La siguiente forma de comunicarnos con nuestra ciudad, pues probablemente no va a ser la web, va a ser vía WhatsApp, y WhatsApp utilizado en forma de voz.
o en forma de texto, y ahí pues vamos a poder pedirle, decirle y hacer los pasos que tengamos que hacer con esa ciudad, desde pagar nuestras multas a pagar, a pedir los permisos, etcétera, etcétera, y que esta es una senda que va a redundar en todo. Va a necesitar que el sector público cambie y cambie de una manera importante, ¿no? Sin duda. Esto va a pasar, ¿no? Pero son cambios inevitables y siempre es bueno colaborar con lo inevitable porque va a pasar de todas maneras. Totalmente. Esteve, sin duda, la implementación, la adopción de la inteligencia artificial, llevar a cabo proyectos de inteligencia artificial es tan amplio, ¿sí? Es tan amplio no hay ámbito donde la inteligencia artificial en general, la inteligencia artificial generativa, en fin, pueda potenciar cualquier contexto. Y en ese caso, y en ese punto, yo te pregunto a ti, cuando eres director en una ciudad, ¿sí? Necesitas establecer criterios, qué proyectos privilegiamos más. Es decir, cuál proyecto, porque hay muchísimas ideas. Tú te puedes sentar y puedes sacar muchas ideas de adopción de inteligencia artificial generativa, de inteligencia artificial, de otro tipo de inteligencia artificiales, pero hay tanto, ¿sí? Las ideas que se pueden generar que necesitas comenzar a priorizar. Ok, dentro de todo esto, okay, ¿sabes qué? Vamos a priorizar estos aspectos en temas de salud, estos aspectos en temas de la administración, de la organización en general, esto en servicios ciudadanos, en fin, yo creo que hay una estructuración completa de proyectos de inteligencia artificial para favorecer algunos que aportan más valor que otros, sin desmerecer que todos son importantes, pero hay unos más importantes que otros, por obvias razones, nosotros no podemos hacerlos todos a la vez y necesitas ir priorizando. ¿Cómo llevan a cabo este proceso desde tu conocimiento, desde tu experiencia Mm. en los proyectos que has estado involucrado, en las ciudades que has estado involucrado? Bueno, en este momento todo esto es aún muy inicial y por lo tanto no hay un framework de lo que son más, son pruebas de concepto, pilotos, etcétera, que proyectos. ¿Cuál diría yo que pueden ser un poco los guidelines de todo esto, las guías o cuáles podrían ser? Bueno, hay una primera guía, ¿no? Es decir, la inteligencia generativa es capaz de bajar la complejidad de determinado tipo de información que muchas veces es complicada. Es decir, ¿cómo conseguir una ayuda o no sé qué? ¿Estoy cualificado o no para conseguir? Estas preguntas que muchas veces no son tan fáciles de responder, pues la inteligencia artificial generativa es capaz de desentrañar la burocracia y saber si realmente tú estás cualificado o no para hacer esto, sin que te tengas que leer y aprender toda la legislación de la ciudad, la región, el país, etcétera, ¿no? En donde puedas acortar, puedas cerrar esta brecha burocrática, ahí este es un tema que es interesante, ¿no? Aquellos servicios en donde vayas a proporcionar básicamente información, en donde la interacción sea mínima. Hacer interacción en generativa ahora, hoy en día, aún es bastante más complicado. Es decir, si tienes que hacer agentes, el tema es bastante más complicado que si quieres hacer simplemente un GPT que te dé información o que te dé información y puedas subir una foto de algo que está mal, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hay dos niveles muy diferentes, ¿no? Empieza por la parte de información, quizás subir algo de una petición, etcétera, etcétera, una petición de que se arregle X, etcétera, etcétera. Eso es más o menos fácil, ¿no? Y después algo que sea útil a la gente. Es decir, si tú no vas a subir algo, vas a hacer algo que nadie vaya a utilizar, pues eso no va a tener éxito. Tienes que ser algo que sea útil a la gente, ¿no? Es decir, ahí hay muchos ejemplos, es decir, desde hacer las solicitudes para poner los hijos a un colegio, que normalmente tiene una reglamentación muy complicada, porque depende de si tienes familiares o no, a qué distancia estás del colegio, etcétera, etcétera, todo este tipo de cosas que son complicadas. Esto, la inteligencia artificial generativa es fácil, no tienes que aprenderte todas las reglas y hacer 4 hojas de cálculo para saber si al final te lo van a coger o no, sino te va a decir, oye, pues no, o sí, o lo que sea, ¿no? Todo ese tipo de cosas son temas interesantes de hacer, ¿no? Y ahí, muy interesantes, muy útiles y se gana muchísimo. Yo te doy un ejemplo. Recientemente tuve que renovar mi licencia de conducir
Y para renovar la licencia tienes que presentarte al examen de conducción, ¿no? Que cada 5 años para Sí, renovar sí. tienes que presentar. Entonces yo, oye, ¿sabes? Escogí, hoy por hoy la Agencia Nacional de Tránsito tiene un PDF con un subweb, con toda la información cargada. Y yo dije, no, voy a tomar los datos, creo mi propio GPT y ya tengo cargado y entrenado mi GPT para conocer las preguntas, si es que, cuándo cometo un error, cuándo la infracción, cuándo se penaliza. Entonces, mira que un tema tan sencillo y básico como eso puede generar mucho impacto en la ciudadanía, ¿sí? El uso de recursos. Entonces, pequeñas implementaciones de inteligencia artificial generativa van a ser, creo que, bastante interesantes para generar servicios, una eficiencia dentro de la administración pública, y esto es una realidad. Solo tienen que ponerse a hacer nada más, Sin duda. capacitar. Yo creo que el secreto en este momento es la educación y la capacitación, la formación. ¿Cómo han visto estos procesos en los proyectos de las ciudades en las que has visto o has trabajado? Bueno, hoy en día hacer proyectos a nivel de información con generativa es relativamente fácil. Es decir, es bastante más fácil de lo que habían sido otras olas tecnológicas que hemos ido viendo, ¿no? En agentes es bastante más complicado, pero hacer temas de información en donde tengas que hacer como mucho una cosa que se llama una function call para subir cosas, etcétera, esto es relativamente fácil. No necesitas una capacitación muy alta. Y buena parte de los profesionales se han formado a sí mismos y están interesados en el tema. Es decir, ahí las barreras de entrada son mucho menores que las que habíamos visto hasta el momento actual, ¿no? Son incluso menores que cuando el .com, que las barreras de entrada para hacer una web. En ese momento las barreras probablemente eran mayores que las que tenemos ahora si te quedas a ese nivel de información, etcétera, ¿no? Si quieres ir más adelante, ahí encontrarás mayores barreras. Pero yo creo que con el tiempo vamos a rebajar también los niveles de capacitación que necesitarás para hacer agentes, para hacer cosas más sofisticadas. Sí, estamos de suerte. Bueno, de hecho, la misma inteligencia artificial te va ayudando a ser más eficiente, Claro, claro, hasta para la formación, ¿no? claro, claro, Cada vez claro, va más rápido todo, más fácil claro. todo. Y ese es importante. Esteve, ya en el campo de la administración pública, la asociación público-privada es fundamental, realmente es importante. ¿Cuál es tu opinión respecto de este tema, de este punto, de la asociación público-privada para proyectos de inteligencia artificial? En general, para muchos temas, pero en este ámbito, ¿cómo ves tú este punto? Bueno, esto es básico, es decir, la administración normalmente hace un outsourcing de buena parte de sus proyectos, también de los proyectos de Information Systems, de IT. Y estos proyectos muchas veces no se hacen dentro, sino que se hacen por parte de pequeñas empresas que están normalmente en el territorio, etcétera, ¿no? Esto es bueno. Esto es bueno que pase. Y si la administración hace estas cosas y estos proyectos sirven de motor para que tengas más empresas con capacidad de hacer este tipo de proyectos, estas empresas después lo harán a otras empresas que no serán de administración. Y por lo tanto vas a elevar la capacitación de toda la ciudad y de todo el país a un nivel importante. Es decir, este papel de motor, de tractor de la administración pública es también un papel muy relevante. De acuerdo con eso. Y, bueno, y en este campo se hace más necesario porque todavía es un campo naciente, hay Claro, empresas que se están formando, hay empresas que ya están claro. comenzando a visibilizarse en el ámbito de la inteligencia artificial, pero no es todavía el común, ¿no? Todavía son pocas, así que el Estado, la administración pública va a necesitar de los privados para potenciar y para hacerlo más rápido, para desarrollar mucho más, de manera más eficiente los proyectos de inteligencia artificial en las ciudades. Así que es necesarísimo esa complementariedad entre lo público, entre lo privado, entre la participación ciudadana, también generar
estos ideas, estos bootcamps. Yo creo que es una suma de todo, ¿no? Yo creo que Sí, aquí está pasando ahora un tema interesante, ¿no? Es decir, hay algunas ciudades que lo que están haciendo ya en sus pequeñas pruebas piloto que están pasando hoy en día es recogiendo cuáles son las inquietudes de los ciudadanos para ver qué preguntan más, qué les interesa más, qué cosas hacen más, cuál es la relación, etcétera, etcétera, ¿no? Están intentando, que es una forma de acercarse a los ciudadanos vía recoger la interacción que era difícil vía los interfaces point and click, porque ahí no sabes qué lenguaje utilicen, qué dificultades tienen, simplemente sabes a dónde han ido y qué clics han hecho y si se han perdido mucho o no, pero tampoco ni si se han perdido, ¿sabes? ¿No? En cambio, en el lenguaje natural ahí puedes hacer muchas cosas con esa interacción, ¿no? Y en la administración pública, en las ciudades, yo creo que es algo que es un imperativo hacerlo Claro, constantemente. claro. ¿Por qué? Porque yo creo que uno de los errores que los que fracasa la administración es que un grupo de departamento de tecnología y otras áreas se les ocurre una gran idea, la llevan a cabo, pero no necesariamente es lo que está necesitando el ciudadano. No Claro. necesariamente es lo que el ciudadano espera, ¿sí? Y obviamente hacen unos proyectos que posiblemente más bien te provocan un dolor de cabeza como ciudadano, como al inicio tú mencionabas. Yo creo que recoger las necesidades ciudadanas, recoger las ideas, las iniciativas ciudadanas, impulsa más, ¿sí? Y te da un marco, ¿sí? Como administración pública, te da un marco de actuación. Es decir, mira, el 80% de las personas están exigiendo o están necesitando algo, ¿no? Un tipo de servicio. ¿Podemos llevar a cabo? Sí, ok, ¿cómo? Ok, sí, podemos implementar. Ok, demos, pongamos Mm, aquí, prioricemos este proyecto. Si te das cuenta, entonces, cómo esa conexión entre la ciudadanía nos permitiría, como administración pública, ¿sí? Discriminar y priorizar proyectos que tengan mayor aceptación, mayor, de alguna manera, mayor necesidad en el ámbito ciudadano. Mira ujú. tú. Entonces yo creo que es un paso necesario. Ahora, Esteve, en tu caso, me imagino que estás conectado con otras ciudades, hablas con directores de ciudades inteligentes de otros países y tú mencionabas los países asiáticos que van repuntando a todo nivel en muchos aspectos. En este ecosistema en el que te manejas, ¿has visto tú o qué proyectos te han llamado a ti la atención que se hayan llevado a cabo en otros países? Algo así que digas, wow, esto es Mm. loco, esto es realmente interesante, no sé. Cuéntanos un poquito. Quizás los proyectos más interesantes que tenemos en este momento es Burocrat de Estonia, que es un proyecto con una gran ambición que quiere transformar toda la administración de Estonia en IA generativa. Este es un proyecto con una gran ambición, ¿no? Tienes también proyectos interesantes en Singapur, los sospechosos habituales, y en Corea. En estas dos ciudades tienes proyectos interesantes, pero hay proyectos súper interesantes también en Colombia, en Buenos Aires, es decir, también los hay en Latinoamérica. En Buenos Aires, pues de la ciudad, en Colombia también en Bogotá, en Medellín, en cosas más pequeñas, también en Barcelona, por supuesto, son cosas ya más pequeñas, pero están naciendo muchos proyectos de este tipo porque es relativamente fácil, claro, las ganancias son enormes, ¿no? Mira que tú mencionas esto en Argentina, y bueno, ahora en Europa ya se emitió la ley o el reglamento, no recuerdo bien, sobre la Sí. identidad digital europea. Creo que todos tienen que tener ya, o va a migrarse y tienen que llevar a cabo un proceso a que todos los ciudadanos tengan su identidad digital soberana. Bueno, esto es algo que está muy empezando. En Europa regulación tenemos mucha. Regulación implementada hay menos. Es decir, tenemos un IA Act, por ejemplo, la IAK 1 está implementada,
tenemos un digital market, el digital market tampoco está implementado, el GDPR sí, lo que tú comentas es un proyecto que aún no está ni legislado, es decir, pero sí hay una gran... Ese proyecto tiene gente que está muy a favor y gente que está muy en contra, ¿no? Siempre que Por la tienes privacidad. la identificación de las personas y tal, claro, una identificación de las personas, tú imagínate que en una red social todo el mundo tuviese que estar identificado, ¿no? Es decir, la gente se lo pensaría dos veces antes de decir determinadas cosas. ¿Sabes que en Por lo tanto, Argentina, perdona que en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, llevaron a cabo un proyecto ya de identidad digital soberana con blockchain, utilizando sí. blockchain e inteligencia artificial, justamente por esto, una de las tecnologías fabulosas, aparte de la inteligencia artificial, es el blockchain porque te permite tener esa seguridad, ¿sí? Y ¿cómo podríamos llamarlo? Um, Se me fue la palabra. El hecho de que tus datos no sean públicos, sino que están reservados, están resguardados por la cadena de bloques. Entonces, me parece bastante interesante. Estonia, bueno, de esto, Estonia también lo tiene, ¿no? Sí, pero claro, ahí lo que logras es separar, logras. La intención es separar los bots de los humanos. Y eso es algo interesante, separar bots de humanos lo logras hasta cierto punto, porque bueno, los bots también pueden tener maneras de suplantar humanos y tener blockchain, ¿no? Pero por lo demás, claro, en el momento en que alguien pueda, llegado el momento, ser identificado vía un juez, ya habrá todo un conjunto de cosas que no se van a decir en una red social, ¿no? Es decir, esa es un poco la disyuntiva, es, ¿quieres que todo el mundo en un momento dado, puede ser públicamente o puede ser a través de un aparato judicial, etcétera, etcétera? Claro, los aparatos judiciales tampoco son neutros, es decir, si estás en un estado, en China hay muchos aparatos judiciales y te identifican con rapidez, ¿no? Entonces, tampoco son neutros, ¿no? Ese es un problema que no sabemos aún cómo solucionar. Si hay gente que está a favor, detractores del tema, tenemos que tener una identificación digital y solamente a través de nuestra identificación digital podemos participar en foros públicos. O, claro, si no tienes identificación digital, tienes todo conjunto de haters, etcétera, etcétera. Eso que estamos acostumbrados en la red social, ¿no? Porque está la impunidad del anonimato, ¿no? Pero también tienes gente que dice cosas que si no, probablemente no las diría, ¿no? Eh, 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 De Hay acuerdo. esas dos. De acuerdo. Bueno, Barcelona siempre desde sus inicios nació como una ciudad planificada y de hecho es bastante desarrollada en cuanto a planificación Barcelona. Am, en este momento, me imagino que tú tienes conocimiento, sabes de qué proyectos se están llevando a cabo en la ciudad para los próximos 5 o 10 años. ¿Sabes al respecto cómo se va a adoptar la inteligencia artificial de aquí en adelante, como tienen en la planificación en la ciudad? ¿Tienes algún En Barcelona, de conocimiento? inteligencia artificial, hay bastantes proyectos. Hay un proyecto de Digital Twins con el BSC que se lleva tiempo haciendo, etcétera. Hay otro proyecto metropolitano también de Digital Twins, básicamente para temas de movilidad. En el tema de sensores hay muchísima cosa hecha. El tema de generativa está empezando. En el tema generativa tenemos pocas cosas. Tenemos un proyecto de la OC que es el gobierno regional, no es la ciudad, que es un proyecto básicamente de información, y después tenemos un proyecto del Parlamento de Cataluña, en donde otra organización, que es el CTT, pues ha puesto un chatbot en donde tienes información sobre las leyes que se hacen en el Parlamento de Cataluña. Pero es un tema que está empezando y a nivel de la ciudad aún no tenemos proyectos de generativa en marcha. De lo que no es generativa y lo que es de inteligencia artificial, sí, hombre, hace muchos años que se hacen muchas cosas, ¿no? Esto sí. Gracias, Esteve. Sin duda podríamos seguir hablando y hablando de este fascinante tema. Mira que ya se nos ha pasado una hora y
Mira cómo uno va encontrando valor a toda esta información que nos entregan profesionales como tú. Yo te agradezco por este espacio y por habernos aportado tu conocimiento, Esteve. Quisiera que nos brindes unas últimas palabras. ¿Qué les dirías a esos alcaldes, gobernadores, presidentes, a todas las personas que están involucradas en el ámbito público, sobre todo relacionadas a las ciudades? ¿Qué les dirías con relación a este proceso de cambio, de transformación digital, que muchas veces suena ya como un cliché, ¿no? Estamos acostumbrados a transformación digital, innovación, y lo escuchamos todo el tiempo que parece que ya fuera cualquier cosa, y no, realmente está pasando algo extraordinario. Tenemos que asumir, tenemos que adaptarnos rápidamente para tomar decisiones estratégicas y comenzar a actuar. Tenemos que comenzar a actuar, ya no nos sirve solo escuchar y ver y opinar, sino no, hay que arremangarse y comenzar a hacer las cosas. ¿Qué les dirías a todas esas personas? Bueno, yo les diría que es su oportunidad. Es decir, ellos, el problema de que la administración no funciona, el problema de que hay excesiva burocracia, es un problema que te encuentras vayas donde vayas. Te lo encuentras en España, te lo encuentras en Europa, te lo encuentras en Estados Unidos, te lo encuentras en Alemania, vayas donde vayas, también en Latinoamérica, vayas donde vayas, este problema existe, ¿no? Y es un problema importante de solucionar porque todo esto son trabas a la ciudadanía y al final el sector público está para dar el servicio y para dar el mejor servicio, ¿no? Hacer esto con los medios tradicionales es complicado. Tienes que hacer grupos muy ágiles, tardas mucho, etcétera. Esta es su oportunidad. La inteligencia artificial generativa les puede permitir transformar la administración. Aprovechenla, por favor, aprovechenla. Gracias, Esteve. Como ya escucharon de nuestro especialista, sí, es una tecnología que está al alcance de la mano, se democratizó, todos la podemos utilizar y todos podemos sacar maravillosas ventajas y beneficios, más allá de los riesgos. No, aprovechemos las cosas positivas que tiene esta tecnología, y en la administración pública se puede hacer maravillas, maravillas de de implementaciones que no necesitas tanto esfuerzo, uso de recursos. Se puede hacer cosas que tengan un impacto en la ciudadanía, y eso es todo, y no hay más que ponerse a trabajar al respecto. Gracias, Esteve, gracias a todos ustedes una vez más por haberse dado cita en nuestro podcast. Les esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.